a la iglesia Restaurando el Tabernáculo. El Señor bendiga a cada uno de los miembros de nuestra iglesia y a cada uno de aquellos hombres y mujeres que el Señor ha permitido que se acerquen a nuestra iglesia a través de esta transmisión. Hebreos capítulo 12. Los primeros 3 versículos. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Padre. Alabado sea el Señor. Pues bien, Hebreos capítulo 12 jamás lo podemos estudiar como una unidad separada, marginada del resto del libro de los Hebreos. La estructura del libro de los Hebreos nos da la pauta para poder entender dentro de esta estructura, dentro de este contexto, el significado real de las palabras, el significado real de las expresiones que se emplean allí en Hebreos. La interpretación de un pasaje en la Biblia no debe hacerse fuera de su contexto. El alcance de un pasaje debe obtenerse a partir de su estructura. Es decir, en el pasaje mismo, no fuera del pasaje, es en donde el Espíritu Santo nos va a llevar para entender, para comprender, para predicar, para compartir el mensaje. Es decir, debemos saber de qué se trata el todo antes de hallar una clave del significado de palabras, de expresiones. Y esto lo podemos averiguar solo obteniendo la estructura del contexto completo. Al hablar de fe, al hablar de esta figura que el autor de Hebreos utiliza en el capítulo 12, al comienzo, habla de una gran nube de testigos. Entonces no podemos imaginarnos, no podemos echar rienda suelta a nuestra fértil imaginación acerca de la posibilidad o acerca del posible significado de la expresión nube de testigos, sino que en la misma estructura que la Biblia nos da, allí está contenido el verdadero significado. El libro de Hebreos, el que escribió Hebreos, lo hizo en un momento en el cual la iglesia a la cual se dirige estaba en muchos de sus miembros apartándose. En el capítulo 10 de Hebreos leemos que algunos ya habían dejado de congregarse, habían dejado de reunirse. Y el dejar de congregarse, el dejar de reunirse es un signo de un síntoma del enfriamiento en el corazón del hermano que ya no se congrega, del hermano que se separa del culto, del hermano que ya no está con los demás feligreses. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos escribe este libro con el propósito de persuadir a gente que conocía la palabra, a hebreos convertidos de corazón a Jesucristo. El tiempo que la historia bíblica nos enseña, que nos da, es desde los portentosos hechos de la muerte, sepultura de Jesucristo, desde su resurrección hasta antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En este espacio de tiempo, en este periodo, ocurrieron muchas cosas. Una de ellas es esta, que registra el libro de Hebreos, que al comienzo los hermanos hebreos, hermanos de origen hebreo, hermanos judíos, que constituían la iglesia mayoritariamente en Jerusalén, empezaron con fuego, empezaron con un ferviente deseo de predicar la palabra del Señor, pidiendo al resto de la nación hebrea, del resto de la nación israelita, arrepentimiento. Sin embargo, el tiempo fue transcurriendo, el tiempo fue pasando, pasaron décadas y aparecen unos síntomas de enfermedad espiritual, de enfriamiento espiritual. Uno de ellos, ya lo dije, que algunos habían dejado de reunirse
como no debieron haberlo hecho. A través de lo que más conocían estos hermanos, esta iglesia mayoritariamente constituida por judíos, es decir, gente que conocía la palabra del Señor, la iglesia mayoritariamente constituida por ellos empezó a manifestar síntomas de enfriamiento, de apartarse del fuego que en un comienzo tuvieron al predicar la palabra del Señor. Y a través de lo que más conocían, la palabra, la escritura, el autor de Hebreos se explaya, es pródigo en citar la palabra y en hacer comparaciones, en comparar al hombre con los ángeles, el comparar a los ángeles con el Hijo de Dios, el comparar a Moisés con Cristo, el comparar a Aarón con el sacerdocio de Cristo, para que a través de lo que mejor y más conocían, que era la palabra, intentar persuadirles de la locura, de dejar la gracia, de echarse a un lado, de no seguir por el camino que conduce a la vida eterna. De esta manera, el capítulo 12 no podríamos entenderlo al margen del capítulo 11. Es una unidad. En el capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, hallamos ejemplos de seres humanos que dieron testimonio de su fe en el Dios Todopoderoso. Al hablar de esta nube de testigos, hay algunos que se han ido fuera de la palabra y ellos son responsables por esa interpretación que es al margen de la palabra, en el sentido de creer que esta nube de testigos se refiere a ángeles, y no es así. Se refiere en el capítulo 11, se refiere a los héroes de la fe, a hombres que en épocas antiguas, en épocas anteriores, dieron rienda suelta a la fe de Dios en ellos y manifestaron su amor por el Padre Eterno y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta gran nube de testigos de la cual habla Hebreos en el capítulo 12 obligatoriamente nos lleva a el capítulo 11, es decir, una unidad, una estructura. El significado de la expresión nube de testigos no está fuera de la palabra, está en la palabra y le precede al capítulo 12, es el capítulo 11, héroes de la fe. Por eso hemos dicho que la interpretación de un pasaje de la Biblia no debe hacerse fuera de su contexto. El primer punto que queremos tocar es el alcance de este pasaje. El alcance de el capítulo 12, específicamente el versículo 1, el 2 y el 3. El alcance de todo este pasaje es una exhortación a la paciencia en miras de las promesas hechas por Dios. Esta exhortación se fundamenta, tiene como piso la fidelidad del que hace la promesa, como lo dice Hebreos 10:23. Y en los ejemplos de fe mostrados en aquellos que vivieron por fe y en fe en el capítulo 11. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice la Sagrada Escritura. Vámonos entonces al Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Habacuc. En Habacuc, el asunto de "mas el justo por la fe vivirá" no es exclusivamente del Nuevo Testamento. Es una doctrina bíblica, una doctrina cristiana que encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, el Señor nunca va a cambiar su modo de tratar con el ser humano, la forma como Dios ha trazado, bíblicamente hablando, para que el hombre se reconcilie con él es a través de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, en los versículos 1 y 3 y 4, leemos así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este principio, este pilar bíblico, este pilar doctrinal, lo tenemos en el Nuevo Testamento también.
Esta cita, como lee usted en pantalla, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y cada vez el énfasis es sobre una palabra diferente, sobre una realidad diferente. Vamos a leer Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:13 hallamos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y cada una de estas citas o cada uno de estos pasajes bíblicos que se refieren a Habacuc 2:4 tiene un énfasis diferente, un énfasis que va de menor a mayor. En Romanos 1:17 el tema es fe, principio de fe como principio de justificación. En el Evangelio de Dios, en el Evangelio divino, que está siendo revelado. Somos justificados por creer en Jesucristo el Señor. En Gálatas 3:11 el tema es la justificación, que es un principio de fe opuesto al principio de la ley. En Gálatas el apóstol Pablo exhorta a las iglesias en varias partes, en varias ciudades de la antigua provincia de Galacia, acerca de que la justificación no se da por intentar cumplir la ley, sino sencillamente por creer en Jesucristo el Señor, por aceptar a nuestro amado Señor Jesucristo. Allí Pablo enfatiza, habla de más el justo por la fe vivirá, haciendo énfasis en esta vez en la fe como un principio opuesto al principio del cumplimiento de la ley mosaica. En Hebreos 10:38 el tema es vivir por fe en las promesas de Dios, con el propósito de poder esperar y ver con perseverancia. Este es el tema de Habacuc capítulo 2, versículos 1, 3 y 4. Y el contexto aparece clarito. Fe en la palabra de Dios es lo que puede capacitarnos para esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas que Él ha hecho, en general a la iglesia, a su iglesia, y en particular promesas que Él ha hecho a miembros de la iglesia. La exhortación de Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 37, es esperar con paciencia a través de la fe. Toda la carga de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe, toda la carga, todo el peso del capítulo 11 es la paciencia de los que soportaron por fe y de aquellos del cual la palabra habla. Todos esperamos en general, hermanos, muchas cosas, pero el punto es cuál es el fundamento y cuál es la base de nuestra esperanza. Tú esperas, yo espero. Anhelas, anhelo, pero ¿cuál es el cimiento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el pilar que sostiene la esperanza? Aquellos héroes de la fe del capítulo 11 tuvieron como fundamento de su fe, como fundamento de su esperanza, la promesa de Dios. Y supieron esperar. En cuanto a nuestra esperanza de la vida eterna, de la eternidad, ¿dónde descansa nuestra esperanza? Y la esperanza nuestra de las cosas prometidas, cosas de la vida eterna, descansa en la fidelidad de la promesa de Dios. Todo depende del hecho de que Dios ha hablado. Y todo lo que ha dicho, todo lo que ha hablado es verdadero. Alabados al Señor. Voy a Romanos capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice este versículo, al cual nos estaremos refiriendo constantemente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hemos oído nada, no puede haber nada en que creer. No hay ni lugar ni espacio para la fe. Puede que la pensemos, puede que la imaginemos, puede que la esperemos,
pero no podemos creerla porque no hay fundamento. Entonces, nuestras esperanzas y nuestros pensamientos son todos vanos si no tenemos como fundamento la promesa de Dios, la palabra que Él ha traído a nuestra vida, las promesas de las cuales Él ha hablado y ha revelado y ha traído a nosotros. Alabados al Señor. De la fe de Abraham tenemos testimonio. Dice, Abraham creyó a Dios. El Señor había hablado a Abraham. Abraham había escuchado desde Ur de los Caldeos al Dios Todopoderoso y él se atrevió a creer a Dios. Lo que él escuchó vino por la palabra que Dios le reveló a él estando en Ur de los Caldeos, y su fe vino por escuchar esa palabra de Dios. Abraham creyó lo que Dios había dicho. Dios hizo que esperara y por lo tanto, creyendo en Dios, su fe en la palabra de Dios era el fundamento o el piso o el cimiento de aquello que el patriarca Abraham esperó. La pregunta no es, ¿creemos? Más bien la pregunta es, ¿en qué creemos o en quién creemos? La fe es escuchar a Dios y creer lo que Él dice. Voy a ir un momento a Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. La fe de la cual la palabra habla en abundancia, especialmente en el día de hoy, en esta mañana, en el capítulo 12 de Hebreos, tiene que ver con un don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, don que tenemos que ejercitar, don que es alimentado, que es robustecido, que se va acrecentando con base en la palabra del Señor. Por eso, aquellos que dicen tener fe al margen de la palabra, me pregunto en esta hora, ¿qué clase de fe es esa que está al margen de la palabra, que es el alimento, el cimiento de la fe de la cual hablamos? Alabados al Señor. Dios ha hablado y el pecado aquí se define en la palabra como no creer lo que Él ha dicho. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y sigue hablando el apóstol. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Definitivamente la palabra de Dios es la que sustenta tu vida, la que sustenta mi vida. Y este don que el Espíritu Santo ha derramado en nuestra vida, que es la fe, tiene como fundamento, tiene como piso, no la podemos separar de lo que es la palabra del Señor. Por eso es necesario leer la palabra, creer la palabra, estudiar la palabra, acercarnos devocionalmente a la Biblia, pero también estudiar sistemáticamente la palabra del Señor. Segundo de Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Vamos al punto número 2 del mensaje de esta mañana. En Hebreos 11:2 se habla de los antiguos. Y los antiguos del capítulo 11 de Hebreos, versículo 2, son la gran nube de testigos en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 habla de gran nube de testigos. ¿Quiénes son ellos? Los antiguos, los que tuvieron gran testimonio en Hebreos 11:2. Hebreos 11:2 habla de aquellos que tuvieron gran testimonio, de los antiguos. Ellos constituyen, bíblicamente hablando, la gran nube de testigos. Así que son sinónimos. La expresión tuvieron gran testimonio en Hebreos 11:2 es sinónimo o un cognado de Hebreos 12:1, los testigos. La fe definitivamente tiene que ver con lo que no se ve, con lo que uno no ve. Vamos a Romanos capítulo 8.
En los versículos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. He ahí el énfasis que la palabra del Señor nos hace a nosotros como creyentes, el aguardar con paciencia lo que el Señor nos ha prometido. Y su palabra es verdad, su palabra es digna de ser creída, su palabra es digna de ser leída, digna de ser conservada, digna de ser grabada, digna de ser memorizada y digna de que ella nos guíe. Lámpara a nuestros pies es tu palabra, lumbrera nuestro camino. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Vamos a proseguir al blanco. Sigamos entonces en el mensaje. Alabados al Señor. La gran nube de testigos. En el capítulo 11 se nos habla de la fe de Abel, se nos habla de la fe de Enoc, se nos habla de la fe de Noé. Y estos tres constituyen, y no es sencillamente, mire bien, en el tiempo históricamente hablando, cronológicamente hablando, es así como aparece allí. Primero Abel, luego Enoc, luego Noé. Sin embargo, más allá de esta cronología bíblica o cronología de historia bíblica o cronología de hechos bíblicos, en cada uno de estos héroes de la fe hay algo que debe estar presente en el creyente. La fe de Abel. La fe de Abel. Abel creyó en Dios como la primera gran verdad fundamental que viene antes que cualquier otra verdad divina. El creer, la fe, el método que Dios tiene y que ha revelado en la palabra Antiguo y Nuevo Testamento para salvar al hombre, para reconciliar al hombre con él, es la fe. Es un don de Dios. Abel creyó en Dios como la primera gran verdad fundamental, la fe. Y lo demás viene por él. Después de la fe que viene, la paz con Dios. Después que viene, el acceso a Dios. Después que viene, la adoración de Dios. Y todo esto por medio de la sangre de un sustituto aceptado. Caso de Enoc. Enoc, he aquí una gran verdad bíblica. Enoc anduvo con Dios. Enoc agradó a Dios. Enoc fue traspuesto por Dios. Mire lo que dice el libro de Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Una gran verdad en nuestra experiencia. Debemos saber lo que es tener paz con Dios antes de disfrutar la paz de Dios. La confesión de pecados viene antes de la comunión con el Señor. De hecho, no hay comunión entre el hombre y Dios a menos que el hombre confiese su pecado y exprese arrepentimiento. La adoración viene entonces con el andar de Dios, andar con Dios. El tercer personaje del cual habla el libro de Hebreos en el capítulo 11, otro testigo de esta gran nube de testigos de que habla 12:1 de Hebreos, Noé. No podemos ser testigos de Dios a menos que sepamos lo que es andar con Dios. Para yo poder dar testimonio de mi fe en Dios, para yo dar testimonio de Dios mismo, yo primero tengo que convertirme al Señor, primero tengo que experimentalmente conocerlo. ¿Cómo puedo yo ser testigo de algo que yo no creo? ¿Cómo puedo ser testigo de algo que yo no he visto, que no he palpado, que no está en mí? Alabado sea el Señor. Y hablando de Noé, vamos a leer Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarnos a predicar. Debemos saber lo que es andar con Dios antes de ser testigos de Dios. Para poder testificar del poder de Dios, tú tienes que haberlo experimentado primero. Tú tienes que haber experimentado el nuevo nacimiento. El hecho de que Dios se acercó a ti y te hizo nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Resumen de los tres primeros héroes de la fe que son parte de la nube de testigos de que habla Hebreos capítulo 12, versículo 1. Abel, el adorar con fe. Enoc, el caminar, el andar con Dios con fe.
Y Noé, el testificar de Dios con fe. Alabados al Señor. Vamos a la parte 3 de este corto mensaje acerca de los héroes de la fe, de la gran nube de testigos. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos dice Hebreos 11:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué más sigo diciendo? Hebreos 11, versículos 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y en el versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, lo vieron en lontananza. Alabado sea el Señor. Jesús, entonces, nuestro amado Señor, demanda un compromiso hasta la muerte a todo el que le sigue, a todo el que vive una vida de fe. Alabados al Señor. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras. Le habla a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias del Asia Menor. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor exige de nosotros que creamos y que seamos fieles hasta la muerte. Estos testigos de que habla esta nube de testigos no estimaron preciosa su vida. Ellos son un ejemplo de entrega total y dedicación a Dios, un ejemplo para cada uno de nosotros. Hablemos de la figura de los Juegos Olímpicos que está presente en esta metáfora. Alabado sea el Señor. Bíblicamente vamos a hacer algo. Vamos a corroborar lo que estamos diciendo, que la figura de los Juegos Olímpicos está presente en la metáfora y se usa en abundancia. Mire bien lo que dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio para la gracia de Dios. Entonces, estos testigos son ejemplos de entrega, fueron ejemplos y siguen siendo ejemplos de entrega total y dedicación a Dios. Oiga bien lo que dice la palabra. ¿A qué nos refiere la palabra? Son ejemplos de entrega total, no se reservaron nada, y de dedicación a Dios a pesar de todo. Las circunstancias en las cuales vivieron estos héroes de la fe del capítulo 11 son diferentes a las circunstancias en las cuales vivimos nosotros. Ellos tuvieron demonios que los atacaban, también nosotros, pero las circunstancias de ellos eran de extremo comparadas con las nuestras. Vamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta figura de los Juegos Olímpicos, el observador Pablo se daba cuenta la dedicatoria de horas, de toda una vida de los competidores, de los corredores en particular,
competidores que se sometían a un régimen riguroso de alimentación, pero también otro régimen riguroso de ejercicios. Gálatas 2:2 dice, pero subí con una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aparece otra vez más la figura del corredor que se prepara para la carrera. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Alabado sea el Señor. Sigamos adelante porque hay más citas de las cuales la Biblia nos da. Alabado sea el Señor. En Filipenses 3, del versículo 12 al 14 leemos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fue asido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no al premio de la guirnalda de perejil o de cualquier otro vegetal, no la corona de laurel o de cualquier otro árbol, sino la corona incorruptible. En primera de Timoteo 6:12 leemos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí piedad es sinónimo de consagración, de santidad. Segundo de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí hay unas demandas de la palabra para ti y para mí. La primera demanda, hermano, es cumplir bien la carrera. Y para correr bien la carrera hay que echar a un lado, hay que deponer, hay que quitar, arrojar fuera de nosotros todo lastre, arrojar cualquier cosa que represente peso de pecado y que nos impida correr esta carrera de la fe libremente. La segunda demanda del Señor para nosotros es la santidad. Santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La tercera demanda es la paciencia. Y la paciencia es una virtud, un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la paciencia aparece como una virtud del fruto del Espíritu Santo. Es decir, la capacitación, el entrenamiento que el Padre Eterno nos da por el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, amados hermanos en Cristo Jesús, podamos correr esta carrera de la fe. Pues bien, habiendo dicho estas cosas, vamos a detenernos un poco en Abel. El nombre Abel es de origen incierto. Algunos creen, algunos que se han dedicado al estudio del significado de los nombres hebraicos o hebreos, algunos creen que Abel posiblemente signifique hijo o soplo. Vamos a Génesis, ahí usted tiene la Biblia. Génesis capítulo 4. Capítulo 4 de Génesis, por favor. Dice Génesis 4, del 1 al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, vamos a aclarar ciertas cosas. ¿Por qué el Señor? El Señor hizo la tierra y el fruto de la tierra, lo que estaba en la tierra. Los animales los creó Dios. Y estos dos hermanos se dedicaron a dos actividades. Uno, pastor de ovejas. Otro era labrador de la tierra. Entonces, decir que el Señor rechazó a Caín y prefirió a Abel sin traer una aclaración es mentir, porque el Señor, bíblicamente hablando, es doctrina bíblica decir que el Señor no hace acepción de nadie, de nadie, no hace acepción de persona. Él no crió a Abel para destruirlo ni a Abel para exaltarlo, no, Señor. Entonces, ¿qué hizo posible que el Señor rechazara la ofrenda de Caín y aceptara con buen agrado la ofrenda de Abel? ¿Acaso no fue el corazón del ofrendante? La ofrenda no es mayor que el ofrendante. Lo que se da como ofrenda no es mayor que aquel que da la ofrenda. El corazón del que ofrenda define la calidad de la ofrenda misma. Y no podemos separar la ofrenda del que da la ofrenda. La ofrenda de Caín no fue recibida bien porque el corazón de Caín no estaba bien con Dios. No estaba bien. De ahí el rechazo. No por la ofrenda misma, porque los frutos de la tierra, los frutos de la labranza, ¿acaso no los hizo el Señor? Sencillamente que fue el corazón de Caín. ¿Por qué recibió de buen agrado el corazón de Abel? En la ofrenda de Abel, por el corazón de este hombre, por el corazón de este ofrendante. Él ofreció con corazón, es decir, el corazón de Abel santificó la ofrenda que trajo ante el Señor. El corazón de Caín no santificó su ofrenda porque era corazón malo. Y en el versículo 7 hay algo tan terriblemente cierto. Dice, le habla a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Miren lo que dice Gálatas 6:7. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No se engañe, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He ahí la ley de la siembra y de la cosecha, de la siembra y de la cosecha. Yo recojo lo que siembro. Yo no puedo recoger lo que yo no he sembrado. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En pocas palabras, ¿qué caminos tienes tú y qué caminos tengo yo? El camino que el hombre tiene es uno solo. El camino que conduce a la vida eterna, el camino que conduce a la vida eterna en condenación. Una de dos. Y todo depende de lo que uno llama corazón, de lo que nosotros llamamos corazón. Alabado sea el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Lo que contamina, Jesús lo aclaró eso. A Jesús le recriminaron el hecho de que una costumbre de los ancianos, una costumbre de lavarse las manos antes de comer, el Señor y sus discípulos no lo observaron. Entonces le llamaron la atención y le criticaron y le dijeron que por qué ellos no observaban esta costumbre judía. Y la respuesta del Señor fue terrible, fue tajante. Lo que contamina al hombre, ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que come, porque lo que uno come a la larga va a el estómago y dice la palabra y va a la letrina. Eso lo dice la palabra, los evangelios sinópticos. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón del hombre. Porque cuando el mal sale del corazón del hombre, el mal se gesta en lo que uno llama corazón. Y sale, contamina todo el hombre. Lo que contamina, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. Y la ofrenda de Caín estaba contaminada porque su corazón estaba contaminado. Su corazón malo contaminó la ofrenda. Y Dios no acepta ofrenda contaminada, la rechazó. Alabado sea el Señor. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, dice la palabra, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Porque hay gente que niega el libre albedrío. Por muy débil que yo sea en lo que nosotros llamamos corazón, yo tengo la capacidad que Dios me ha dado para hacer el bien o hacer el mal. Escoger el bien delante del mal o escoger el mal delante del bien. Eso me pertenece a mí. Ese es mi fuero interno, lo que Dios nos ha dado. En mi fuero interno, yo puedo ejercitar mi libre albedrío. Yo puedo llevar a cabo el cumplimiento de mi voluntad para lo uno y para lo otro. Es decir, yo no soy autómata, yo no soy robot. El Señor ha traído el bien delante de mí y yo me he inclinado a todo el bien que el Señor me ha mostrado. He ahí mi decisión. He aquí que delante del hombre están dos caminos, el camino que conduce a la vida eterna en Dios y el camino que conduce a la vida eterna en condenación. Y el hombre es culpable y responsable por aceptar el bien o no aceptar el bien. Y depende del todo de ti y depende del todo de mí en lo que nosotros llamamos corazón. Alabado sea el Señor. Cuando la palabra dice con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él, es decir, tenemos la capacidad de decir no al pecado. Podemos decirle no al pecado aun cuando débil seas. El hombre, por muy débil que sea ante la mujer extraña que desea acción sexual ilícita, puede decir perfectamente no, aun cuando débil sea. Naturalmente hablando, el cuerpo, nuestro cuerpo está vendido al pecado. En nosotros hay algo que se llama epitumia, concupiscencia, que es cualquier deseo en nuestra naturaleza humana, adánica, contrario a la voluntad de Dios. Y eso puede ser muy sutil, puede ser estrato 5, estrato 18 o puede ser estrato sub 0, independientemente del tipo de deseo malo, contrario a la voluntad de Dios, que alberguemos en el corazón, es epitumia y eso es pecado ante los ojos del Señor. Ahora bien, aun cuando yo soy naturalmente hablando adánico, pero también soy hijo de Dios por adopción. Leas el capítulo 8 de Romanos. Es decir, en mí hay una naturaleza con la cual nací. Esa naturaleza la adquirí de mis padres y ellos de sus padres. Y así nos remontamos hasta Adán y Eva en el pecado de ellos. Ese pecado ha pasado a toda la humanidad. La vieja naturaleza adánica está en cada uno de nosotros. Pero le damos gracias al Señor por el nuevo nacimiento, en virtud del nuevo nacimiento, es decir, en virtud de la gracia que Dios tuvo de nosotros al acercarse a nosotros, que nosotros no nos acercamos a Él, hemos nacido de nuevo por su misericordia, por su gracia, y hemos aceptado la bendición de Dios, hemos aceptado la dádiva del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y aun cuando la vieja naturaleza aún está vigente, está ayunada, está sujeta a la nueva naturaleza por ejercicio de nuestra voluntad, porque habiendo nacido de nuevo nos hemos inclinado al bien, no al mal. Hemos dado espacio y lugar para que el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo en nosotros haga morar la majestad de Dios en nuestra vida. Allí hay ejercicio de nuestra voluntad. Allí somos responsables por permitirle a Dios o por impedirle a Dios recrear, generar, afianzar la vida de Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Así que en Abel, una ofrenda. El corazón de Abel. El corazón de este creyente, de este antiguo, de este miembro de la gran nube de testigos del capítulo 11 de Hebreos, su corazón santificó la ofrenda que trajo. En tanto que su hermano mayor, Caín, de corazón perverso, oscuro, malo, su corazón corrompido, su corazón contaminado, no santificó la ofrenda que le trajo el Señor. Alabado sea el Señor. Así que no fue por el hecho de haber traído, algunos dicen, lo que pasa es que Abel trajo un animalito que representa, que tipifica al Cordero Pascual. Y decir eso es entonces decir que el Señor se equivocó, que el Señor hizo acepción de personas. Porque ¿quién hizo los animales? No fue el Señor. Lea el libro de la creación, lea el libro de los principios, lea el libro de Génesis. ¿Quién creó a la naturaleza, a la hierba del campo, a
a las legumbres, a las verduras. ¿Quién las creó? El Señor. El Señor creó lo uno, el material para la labranza, y lo otro, el material para los sacrificios de animalitos. Así que no fue por eso, fue por el corazón del ofrendante. El corazón del ofrendante. Vamos a hablar ahora de Enoc. La palabra Enoc o el nombre Enoc significa consagrado. Génesis capítulo 5. Vamos a Génesis capítulo 5. Gracias, mi rey. Génesis capítulo 5. En el 24 leemos: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. 5:24 dice de Génesis: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Fue traspuesto al cielo, no vio muerte, se lo llevó el Señor. Del versículo 18 hasta el 24 leemos: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Y cuál es la enseñanza de Enoc? Alguien que caminó con Dios. Y como lo hemos leído en el libro de Amós, andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. Es decir, para que el Señor haya traspuesto en una temprana dispensación de la historia de la humanidad a este hombre Enoc, cuyo nombre significa consagrado. Enoc definitivamente andaba con Dios, y andar con Dios era, primero, creer a Dios, y segundo, aceptar a Dios, alabar a Dios, caminar con Dios y llevar a cabo todos sus estatutos, todas sus exigencias. Por eso agradó a Dios, por eso Dios le traspuso, porque anduvo, caminó con Dios y agradó a Dios. Y vamos al ejemplo del tercer héroe de la fe, otro miembro de la gran nube de testigos de la cual habla Hebreos capítulo 12 en el versículo 1. Noé. El nombre Noé significa descanso. Vamos a Génesis 5. Génesis capítulo 5. Alabado sea Jesucristo el Señor. ¿Qué nos enseña Génesis capítulo 5? 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Alabado sea el Señor. Pues bien, este hombre, justo en medio de una generación corrompida, perversa, la gran nube de testigos de los cuales tenemos que imitar el ejemplo, empieza con Abel, con Enoc y Noé. Un pilar, un fundamento de nuestra fe. Alabados al Señor. El Señor levanta a Noé. Al verlo a él, vio a alguien justo. Aquí justo no significa de que este hombre era sobrenatural, era marciano, venusiano, o era de una naturaleza tal que ningún hombre en la faz de la tierra ha tenido. No, sencillamente un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como cualquier ser humano, que sencillamente se dedicó a oír la voz de Dios. Dios le habló. Dios le habló. Y antes de ejecutar su juicio sobre esta corrompida generación en la cual él vivía, se le reveló, le mostró. Y durante largos 120 años hizo un par de cosas. Primero, predicar, anunciar que habría de venir un diluvio de aguas
y predicó y no ultrajó el mensaje que Dios le dio, no lo cambió, no lo mudó, no lo permutó, no lo vendió, no le echó agua a la leche para rendirla, no corrompió el mensaje. El mismo mensaje de siempre predicó: arrepentíos, y les hablaba de un diluvio de aguas, y había mofa, había burla de esta generación perversa contra el justo Noé. Alabado sea el Señor. Y también durante largos 120 años, Noé construyó el arca. A la par que construía el arca, a la par predicaba y anunciaba diluvio de agua. ¿Cuál fue el tropiezo a esta generación corrompida en la cual vivía Noé? Que el Señor mandó a Noé a hablar, a anunciar un diluvio de aguas, juicio de Dios para esta generación corrompida, cuando todavía no había llovido. El mismo libro de Génesis nos enseña que todavía no había llovido, sino que un vapor salía de la faz de la tierra y regaba todo el campo, regaba toda la hierba. No había llovido. Ahí el tropiezo que Dios puso delante de esta generación corrompida, en la cual halló a un justo. Le habló a Abel, le habló a Enoc, le habló a Noé. Y estos tres procedieron de tal manera que hicieron la voluntad del Señor. Si el Señor no se les hubiese revelado, ellos no se habrían acercado. Oyeron la voz de Dios y obedecieron. Y tú y yo hemos oído la voz de Dios y a veces nos cuesta obedecer. Y a veces ponemos en tela de juicio y preguntamos: ¿será verdad? ¿Será verdad por la circunstancia que nos rodea? Y no es posible que nosotros no imitemos el ejemplo de esta gran nube de testigos. Gran nube de testigos, de los cuales habla el capítulo 12 del libro de Hebreos. Alabado sea Jesucristo el Señor. Gracias, Padre. Hebreos 12 dice en el 1, por tanto, es un adverbio, una conjunción adverbial que se emplea cuando uno va a llegar a hacer una conclusión. Cuando uno va a concluir, uno utiliza por tanto. Así que cuando uno no ha dicho nada, yo no puedo empezar mi discurso, mi alocución, mi prédica, mi enseñanza diciendo por tanto, porque no he dicho nada. Para que yo llegue a decir por tanto, para que yo llegue a una conclusión, por tanto, perende, en consecuencia, consecuentemente, para que yo diga esto, para que yo emplee esta conjunción adverbial, definitivamente tiene que haber un precedente, tiene que haber algo que ya haya estado diciendo, enseñando, compartiendo, para que diga por tanto. Y el capítulo 11 de Hebreos habla de héroes de la fe. Es una lista inmensa y cada uno de ellos tiene un ejemplo para ti y para mí. Y aunque algunos viven la vida diciendo eso del Antiguo Testamento, eso quedó en el Antiguo Testamento, te equivoca, porque Hebreo está insertado en el Nuevo Testamento. Alabados al Señor. No le llames viejo a lo que el Señor ha traído, a lo que Dios ha revelado. La cronología tuya no es la cronología de Dios. ¿Por qué llamas viejo, vetusto, precámbrico, antediluviano a las grandes verdades divinas? ¿Por qué menosprecias el Antiguo Testamento? Si ahí hay grandes lecciones, hay aún promesas que el Señor ha de cumplir. Alabados al Señor. Por tanto, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, mi Dios amado y querido. Y por último, te invito, tú que tienes Biblia, vamos al libro de Romanos. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra. La palabra que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha revelado, el logos y el rema. Las promesas que le ha hecho en la palabra en general a su pueblo, a la iglesia de Jesucristo, y las palabras que él ha revelado a cada uno de nosotros. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Lo uno lleva a lo otro. En pocas palabras, la palabra de Dios es el fundamento, el alimento, el piso, el sostén de tu fe y de mi fe. ¿Qué lugar le damos en nuestra vida cristiana evangélica a la palabra del Señor? Sí, la posición que le damos a la palabra del Señor en nuestra vida es así de pequeñita es la fe. Y hay unas promesas ricas y abundantes que el Señor ha hecho, unas promesas hermosísimas que se han de cumplir, porque la fortaleza de la promesa no es la palabra en forma de promesa a mí en sí misma, sino el hecho de que fue Dios el que hizo la promesa. La fortaleza de la promesa es que Dios fue quien la hizo, no el hombre. Alabado el Todopoderoso. Volvamos a leer el libro de Hebreos, volvamos a leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, el libro de la fe, el libro que contiene el capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Y vayamos imitemos el buen ejemplo de cada uno de estos antiguos, de cada uno de estos testigos que tuvieron un poco su propia vida, que vivieron en condiciones en las cuales tú y yo no estamos viviendo. Si comparamos las condiciones de ellos con las nuestras, hay una diferencia enorme, pero el Señor es bueno y en ellos se manifestó y en nosotros se ha manifestado también. Alabado sea el Señor. Bendecimos y alabamos al Dios Todopoderoso. Ten fe, hermano. Ten fe.